Nuestro estudio, segunda de Corintios, capítulo 2. Espero que terminemos este capítulo en este día y aún así hay detalles muy importantes. Nos quedamos en el versículo 8 donde dice, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. El apóstol Pablo está tratando una situación de ofensa, una situación de malestar que hubo dentro de la iglesia y según parece la iglesia conocía de qué se trataba y por eso el apóstol Pablo no especifica de qué se trata exactamente y él conocía también. Así que nos quedamos en ese versículo en donde el apóstol Pablo le recuerda a la congregación de que pues como congregación su propósito y una de sus obligaciones es mantener el amor unos con otros. Esto para que no desfallezcan, para que no haya desgano, para que no se dé el desinterés y por supuesto que se aparten de la propia iglesia debido a alguna corrección o sobrecorrección que se pudiera dar. Versículo 9, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y recordemos que el apóstol Pablo también les escribió antes de que eh, prefería no ir en ese momento para no ponerlos tristes por alguna situación que se estaba dando aparentemente en Corintios. Entonces, por eso no había querido ir. Por eso dice, ahora también por esta razón es que les quise escribir. Quería saber si obedecían, si yo les escribía y entonces obedecían, si eran obedientes. Muy interesante que el apóstol Pablo, como pastor de la iglesia, como apóstol de la iglesia y pues en ese momento también se llamaba obispos. La palabra obispo es un supervisor. Un supervisor es alguien que va viendo las congregaciones, en este caso, en el contexto de la iglesia, supervisaba cómo estaban las congregaciones de toda su área. Él supervisaba toda el área, no una congregación de un pueblo, de una aldea o de una ciudad, sino de toda un área. Y pues básicamente el apóstol Pablo está revisando y tiene que ver cómo está su función, cómo está su obediencia de los hermanos en el contexto de la iglesia y sobre todo en el contexto del perdón, del amor, de la fidelidad, de la compasión hacia los hermanos. Entonces, la obediencia es muy importante entre los creyentes, especialmente cuando están iniciando, sí, cuando están iniciando, cuando ya son más avanzados. Como creyentes, siempre la obediencia es muy importante, pues al final tenemos que obedecer al Señor, a nuestro Señor, y tenemos que obedecerle en todo lo que Él quiera que nosotros hagamos. Cuando nosotros no obedecemos, es entonces cuando vienen las fallas, las discordias, los problemas, y cuando dentro de la iglesia cada quien hace lo que quiera hacer, pues también. Hay dificultad, hay problemas y hay conflictos. Según parece, el apóstol Pablo no les está hablando de una forma hiriente o como de reprensión, sino como sabiendo de que sí lo estaban haciendo y que sí estaban cumpliendo con lo que les decía, que era en este caso que perdonaran a aquel que había ofendido. Entonces, según parece, los corintios ya habían cambiado sus actitudes, como lo habíamos visto en la primera carta, ya habían cambiado sus actitudes de pecado, de maldad, de rebeldía, de desobediencia, de falta de doctrina o de trastorno de la doctrina. Ya habían cambiado todo eso. Entonces ya estaban regresando al camino de la obediencia. Muy importante, ¿qué es lo que tiene que hacer un creyente cuando está viviendo de forma desordenada o de forma incorrecta? Regresar al camino de la obediencia. Eso es lo que tiene que hacer. eh, un creyente en desobediencia, pues no está siguiendo el camino del Señor, no está cumpliendo con los propósitos del Señor o no lo puede hacer. Y es que no se trata de que nosotros tengamos un acuerdo con Dios. Dios nos dice y nosotros es mejor que obedezcamos porque al final no conocemos el futuro, qué es lo que viene, qué es lo que va a suceder. Y se trata de que nosotros cumplamos. Si nosotros supiéramos todo, entonces conoceríamos cuáles son las consecuencias, qué vendría contra nosotros por servir al Señor, cuáles serían los problemas, los conflictos que vendrían en nuestra vida y muy probablemente no lo querríamos hacer, pensaríamos. Entonces la obediencia es parte del ser creyente, es como el soldado, que también es una de las imágenes con la que compara el apóstol Pablo el ser creyente. Ser soldado, un soldado es obediente, disciplinado, no cuestiona, no decide, simplemente obedece. Y ese es uno de los símbolos utilizados, prácticamente favoritos del apóstol Pablo. Más adelante también hablará de las armas de nuestra milicia. Nosotros como parte de esa milicia o parte de ese ejército de Cristo,
Pues tenemos que recordar la obediencia y como creyentes debemos ser obedientes. Un creyente que tiene una mayor fe, entonces tiene una mayor obediencia. Sí. ¿Van de la mano la fe y la obediencia? Sí. ¿Yo con una mayor obediencia puedo mejorar mi fe? Sí. Van de la mano. Al final van de la mano, se ayudan mutuamente, son necesarias, son importantísimas. Sois obedientes, versículo 10 y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo le he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Y nuevamente, muchos estudiosos pues consideran que aquí se refiere a aquel caso de desviación y de desorden sexual que se tenía en la carta, en la primera carta, pero en realidad no se sabe. No se sabe. De hecho, el apóstol Pablo habla de una forma como si a él también lo habían ofendido. El asunto que también vimos en Primera de Corintios es de que también se dudaba de él como apóstol o había una rencilla de otros desechándolo a él como importante y como al que se debía obedecer o seguir como pastor. Pues recordemos que habían unos que decían yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, y así habían quienes decían eso y se dividían en diferentes bandos. Entonces, al final no sabemos de cuál de todos esos problemas podría ser, o si había otro problema. Y es a eso a lo que Pablo se refiere. En realidad no lo sabemos. Pero por eso, importante ver acá es la posición, la postura del apóstol y en estas situaciones de vida cotidiana es muy importante, como lo acabo de mencionar con respecto a la obediencia y las cosas que hemos visto en los estudios pasados. El apóstol está enfrentando ciertas cosas que la comunidad ya sabía, pero para nosotros hay detalles valiosos, hay detalles importantes. Yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Muy importante. El apóstol perdona. El perdón es parte de la vida del creyente. Eh, Perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, o perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ya sabemos que es una parte integral del Padre Nuestro, la gran oración principal que nos da el Señor, o la oración modelo que nos da el Señor, a lo cual nos debemos apegar precisamente para interceder y perdonar. Em, y el perdón es muy importante. En este caso, el apóstol Pablo nos señala de que no perdonemos porque yo quiera, porque me sale con la mía o alguna cosa así, sino que perdonemos por los demás. Él perdona por la misma iglesia. Eh, Él ofrece su perdón y entrega su perdón, pero no necesariamente por él, sino por la misma iglesia y por el cuidado de toda la iglesia, la protección de toda la iglesia, que de hecho lo menciona el versículo 11, para que Satanás no gane ventaja, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Las maquinaciones del diablo tienen mucho que ver con todas estas posturas que hemos estado viendo y reflexionando. Vienen los sufrimientos en el creyente, en la vida del creyente. La Biblia no es ajena sobre esto. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. ¿Quién dice eso? El Señor Jesucristo lo menciona. Entonces, en el mundo siempre tendréis aflicción. De hecho, menciona él. No debe de sorprendernos a nosotros las aflicciones que vienen en el mundo. El Señor Jesucristo en su parábola del sembrador es muy interesante cómo menciona precisamente las maquinaciones del diablo, tanto como una figura del diablo que se lleva la semilla o se come la semilla, que era la imagen esta en la parábola del sembrador, pero también cómo los problemas ahogan la planta, por así decirlo, que sale de esa semilla de la palabra de Dios, que de hecho lo que están ahogando es la fe. En las personas, lo que se ahoga es la fe a causa de los problemas, y esa es una de las maquinaciones que busca hacer el diablo. El diablo busca que a través de nuestros problemas, dolores, sinsabores y situaciones difíciles simplemente nos hartemos, nos cansemos, nos agotemos y ya no querramos seguir avanzando en el asunto de la fe o en el camino que el Señor nos ha puesto. Y es por eso que debemos reflexionar mucho en las actitudes y en las situaciones y en los eventos de los grandes escritores, autores y por supuesto personajes bíblicos. Consideren a Abraham como de 75 años. El Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. 75 años. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Ahí inició su llamado.
Y era un llamado para ser nómada el resto de su vida, ya hasta su muerte, y no poder poseer ninguna tierra. Tenía muchas posesiones, pero no tenía ninguna propiedad y no podía tenerlo. La única fue, ya sabemos, y es bastante común, la cueva de Macpela, en donde ahí estuvo y reposó su cuerpo después de su muerte. Entonces, tenemos que reflexionar cómo fue esa vida de nómada, perdón, siendo y teniendo tantísima riqueza, tantísimos animales y siervos y demás. ¿Cómo fue esa vida y una vida en donde él no podía tener un lugar? Es cierto que tenía prometida toda la tierra, a ti, a tu descendencia te daré toda esta tierra, le dice el Señor, sí, pero no en este momento, van a pasar varios siglos, tú ya habrás muerto mucho tiempo después. Y hay que reflexionar en eso. ¿No se habrá cansado Abraham en algún momento? No se habrá decaído? Consideren entonces los cristianos, muchos cristianos o más bien pseudocristianos les podríamos llamar, actualmente que a los 2 años pues ya no quieren, al año ya se cansaron, sufren un poco. Es cierto que no estoy de acuerdo con todo eso, pero y no es nada bueno sufrir en ninguna forma, pero a ver, los sufrimientos vienen, los sufrimientos ahí están. Entonces dejo de pedirle a Dios, dejo de buscar a Dios, dejo de estar con Dios, dejo de querer a Dios, y todas estas son parte de las maquinaciones del diablo. El diablo, perdón, es el que ha hecho este sistema corrupto, malvado, maligno, perverso, de ganancia, muchas veces de ganancia maligna, etcétera. Y todo esto, pues de una o de otra forma, nos crea aflicción y quiere hacernos desfallecer en nuestro sentir, en nuestro sentido y en nuestro caminar en Cristo. Em, y el asunto es no darle lugar, como dice aquí el apóstol Pablo, para que Satanás no gane ventaja alguna. ¿Qué tipo de ventaja? Alguna, cualquiera que sea. No darle al demonio ni mi tristeza, ni mi odio, ni mi enojo, ni mi rencor. Aquí está hablando específicamente del perdón. Vendrán problemas y vendrán peleas y vendrán situaciones difíciles. Es muy importante no entregarse al rencor. Eso es lo que el diablo quiere. Es muy importante no entregarse al odio, a la ira. Eso es lo que el demonio quiere. Que nosotros nos desquitemos por nosotros mismos y consideren que el ser humano no sabe, no tiene un genuino sentido de justicia. Prueba de esto es lo que ahora está sucediendo en Israel y en Gaza, ¿no? O sea, supuestamente Israel se está vengando por los 1,000 y tantos, 1,500 por ahí que fueron, eh, se les quitó la vida, ¿no? Ya saben. ¿Y cuántos llevan? ¿Cuántos llevan en venganza? Más de 40,000. Probablemente ya estén llegando a 45. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo será suficiente? ¿Cuándo será el ya basta? ¿Cuándo será el ya no más? Porque tendría que haber sido unos 1,500 nada más. ¿Y cuándo será? Ya no. Y a eso es a lo que me refiero. El ser humano no se sabe vengar, por eso lo mejor es, en cuanto a la justicia, es mejor dejar en las manos de Dios la justicia. ¿Para qué vamos a tomar la venganza en nuestras manos cuando lo único que vamos a hacer es provocar a otros, como lo está haciendo Israel en este momento, provocar a otros contra nosotros mismos? No digo que no existan otros planes y que se den otras intenciones, pero simplemente si hablamos de la venganza, solamente por el sentido de venganza, siempre provoca otro mal en contra y así sigue. Es igual que el pecado. La venganza es bastante parecida al pecado en cuanto el ser humano la hace, ¿no? Yo doy un golpe o me dan un golpe y yo regreso el golpe, después me regresan dos, después yo regreso tres y así. Va aumentándose y al final nunca logra parar, nunca se detiene. Por eso es mejor, como dice la Biblia, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y la venganza del hombre no da lugar o le quita el lugar a la venganza de Dios, a la justicia de Dios. Entonces Dios sí es justo, Dios sí sabe, Dios sí comprende. Entonces, alimentándonos de todas estas cosas, es muy importante comprender de que no debemos guardar rencor, que no debemos guardar odio, que no vale la pena, que solamente le estamos dando lugar al diablo, que el diablo está ganando ese lugar en nuestros corazones para el odio, para la ira. Prueba de eso es Israel y Palestina, por supuesto. Véanlo, lo único que tienen es odio y se alimentan del odio y viven por el odio y viven para el odio.
¿Es eso vida? ¿Es eso algo bueno? ¿Es eso algo correcto? ¿Eso es vida completa o en abundancia o una vida bendecida? ¿Esa puede ser una vida bendecida? Definitivamente no. Pero eso es lo que provoca el odio, el rencor y por supuesto el impulso de venganza. Y por eso es bueno dejar todas estas cosas mejor en las manos de Dios, que sea el Señor que decida, que sea el Señor el que haga la obra y a Él le toca todo pago y toda justicia. Lo dice también el apóstol Pedro con respecto al Señor, dice que no daba ninguna palabra de maldición, sino que todo lo que venía contra Él simplemente lo encomendaba al juez justo. Él simplemente hacía eso. Tomen en cuenta que nuestro Señor lo insultaron, maldijeron, trataron de hacerle caer, de hacerle tropezar más de una vez. Le hablaban por celos, por contienda, por odio y diferentes cosas. Y aún así, ¿quién mejor que el apóstol Pedro que estaba ahí a la par del Señor Jesucristo y cómo veía su gran ejemplo? Su gran ejemplo era simplemente encomiendo la causa al juez justo. No se trata de dejarse. No se trata de dejarse que venga todo contra nosotros, pero es que la venganza le toca al Señor y la justicia le toca al Señor. Es mejor dejarlo así y sobre todo liberarse del odio y sobre todo liberarse del rencor. Todas estas cosas son utilizadas por el diablo, son sentidos naturales humanos. La ira no es pecado, o sea, es normal por nuestros sentimientos, viene la ira. El celo no es maligno en sí, o sea, es bueno que tengamos celos o celo sobre las cosas justas y correctas y en un sentido saludable. El problema es que el demonio usa estas cosas, toma estas cosas y toma oportunidad sobre nuestra vida para hacernos, para guiarnos, para impulsarnos, y él lo que hace es alimentar todos estos impulsos, todo este odio. Mira esto, mira lo que te hizo, mira cómo está, mira lo bien que está, y diferentes cosas. Y muchas de esas son tonterías. En realidad, al final de los años, pues uno se da cuenta cómo Dios hace justicia y se acabó. Dios hace justicia y no vale la pena estarse alimentando ni de odio, ni de rencor, ni de ninguna cosa. El apóstol, el ejemplo del apóstol es muy interesante. Yo ya lo perdoné y lo perdoné por ustedes. Lo perdoné para que la iglesia esté junta. Lo perdoné yo como líder para que todos estemos bien. Eso es lo importante. Eso es lo valioso y es lo que le quita el lugar al diablo y no que tenga lugar en sí, sino no darle estas oportunidades, estos lazos, estos lastres que todavía nosotros tenemos o que no podemos controlar de una manera justa, correcta y buena. ¿A qué me refiero con controlar? Digámoslo así, Dios tiene celo, Dios se llena de ira. Sí, en algunos momentos, pero Él es muy mesurable. Su ira no acaba con su misericordia, su ira y su justicia, pues no apartan su amor, por así decirlo, no apartan su amor. De hecho, su amor sigue brillando a través de su justicia, a través de su celo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que me refiero es que nosotros no sabemos usar estos sentimientos y estas formas de pensar como lo sabe usar Dios de una manera correcta, justa y buena. No lo sabe hacer. Por supuesto, a través de su palabra podemos ir mejorando, aprendiendo, cambiando diferentes cosas de nosotros que no sean muy correctas. Y entre estas, lo más importante es dejar la ira, dejar el rencor, dejar los celos y las envidias y diferentes cosas. Simplemente que sea la mano de Dios quien haga la obra y lo que Él desea con nosotros. Continuamos los pasajes. Está un pasaje, pues, que tiene que ver también con la vida del apóstol Pablo, Ansiedad de Pablo en Troas, es el título. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Específicamente, ¿por qué? ¿Por qué no tuvo reposo en su espíritu? Porque necesitaba oírle, porque necesitaba hablarle, porque no sabía en dónde estaba Tito. Tito estaba predicando en algún otro lado, dijo ya voy a llegar y se atrasó. En realidad no lo sabemos. Lo que sí sabemos también es de que hubo mucha persecución. Entonces puede ser que el apóstol Pablo sea afligido a causa de Tito por esto, debido a que habían persecuciones. Pero
En realidad, no lo sabemos. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Es solamente esos dos versículos, no sabemos en sí por qué tenía la aflicción el apóstol Pablo y por supuesto van a encontrar diferentes opiniones como las que he mencionado ahora. Ahora entramos en un pasaje muy importante y ya avanzamos a las cuestiones doctrinales. Las cuestiones doctrinales son las más profundas y por supuesto las más valiosas, las que enriquecen más en esta carta. Capítulo 3 de 2 de Corintios es muy valioso, pero antes de eso hay un fragmento muy interesante, antes de entrar al 3, y es a partir del versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y es el pasaje de siempre triunfantes. Es muy conocido. Y ahora ya no tanto, pero sí recuerdo, hace algunos años se usaba bastante en diferentes eslogan y diferentes formas, siempre triunfantes en Cristo. Bien, consideremos siempre el contexto, como lo veíamos con respecto a las aflicciones del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que siempre se veía él como triunfante en Cristo. Sí, pero porque estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Entonces, recuerden que él había recibido un llamado desde su propia conversión. Él siguió ese llamado, no fue ambivalente, no fue ambiguo, ni ninguna cosa. Él quería servir y servir y servir. Hubo una situación en la iglesia y lo que pasa es de que no era recibido porque los mismos cristianos pensaban que era mentira la de él, que era un mentiroso y que solamente quería ser un espía para infiltrarse adentro de la iglesia y ver quiénes eran los de la iglesia y por supuesto después perseguirlos. Por eso es que fue el casi exiliado por la iglesia hacia eh, Tarso. Allá es en donde Bernabé lo toma. Pero después están en la iglesia de Antioquía de Siria, de ahí lo llama el Espíritu Santo, empieza sus viajes misioneros, va a Galacia, va a Europa, etcétera. El apóstol Pablo no cambió ya en su visión, en su postura y era guiado por el Espíritu Santo. Y es ahí en donde se malinterpreta este pasaje, precisamente porque piensan que triunfantes en Cristo es un eslogan nada más para una playera o para un cuaderno o para poner en el celular o alguna cosa así. Está bien, triunfantes en Cristo, sí, el Señor nos lleva de triunfo en triunfo si vamos cumpliendo su propósito, si vamos cumpliendo sus planes, si vamos haciendo lo que Él nos dice, si vamos obedeciéndole. Al principio estábamos hablando de la obediencia. Si vamos obedeciéndole, si vamos cumpliendo con todo esto, el camino en donde Él nos lleva, sí hay muchas aflicciones, como lo menciona el apóstol al principio de la carta, en el capítulo 1. Sí hay muchas aflicciones. Las aflicciones no son prueba de que no estamos siguiendo el camino de Dios. Incluso podría decirse que es al contrario. Las aflicciones son prueba de que estamos siguiendo el camino de Dios. Mientras el mundo más nos odie, quiere decir que nos estamos convirtiendo más a Dios o estamos cumpliendo más lo que Dios dice, sin caer en ciertos desvíos que caen muchos, en donde se da mucho legalismo y en donde se señala mucho a las personas y por supuesto estas personas nos van a rechazar, porque se les señala su forma de vestir, porque se les señala su forma de ser, de andar o de vivir, la cual, si no hay pecado, no hay problema. No tiene por qué darse ningún problema. Una mujer no es más santa porque use un velo. Una mujer no es más santa porque use una falda que le llega hasta los pies. Ahí no está la santidad. La santidad es la del corazón y solamente puede ser dada por el Espíritu Santo por medio del Señor Jesucristo y entregarse al Señor Jesucristo. Ese es un corazón santo. Un corazón santo es aquel o aquella que quiere vivir más para Dios por medio del Señor Jesucristo. O sea, en la misión de Cristo Jesús está su vida, su entrega, su búsqueda. Entonces, una persona santa no es aquella persona que no ve televisión, que no usa celular, que nunca se ríe, que nunca se divierte. Esa no es una persona santa. Y eso es malinterpretar la santidad. Entonces, quería dejar esa parte muy clara
porque no somos legalistas y no hablamos y no pregonamos el sentido legalista en ninguna forma. ¿Cuál es el sentido que el Señor nos da? En primer lugar, es el de pregonar su palabra, o sea, el Evangelio de Cristo. Eso es lo primero. Y ser verdaderos ejemplos, genuinos ejemplos de ese Evangelio. Vivir, vivir acorde a ese Evangelio santo que nosotros hemos recibido. Entonces, no se trata simplemente de hablar y no se trata de simplemente tomar una fórmula, sino que este mensaje es tan nuestro que yo necesito saber más y necesito saber más y necesito saber más. Poder evangelizar con un mensaje que dio Pablo o poder evangelizar con el pasaje que utilizó Felipe, con el eunuco. Y así poder utilizar el pasaje de Zaqueo para poder evangelizar y veo el mismo mensaje en todos estos mensajes y en todos estos pasajes porque yo necesito seguir hablándole a las personas de Cristo Jesús. Poder evangelizar por medio de la fórmula y la forma del templo de Salomón o del tabernáculo de Moisés, o poder evangelizar por medio el tema de los sacrificios, porque los sacrificios hablan de Cristo. Entonces, ese es el sentido de la santidad y ese es el llamado primordial, primero que nos da el Señor. ¿Por qué? Porque si yo soy discípulo de Cristo, el primer llamado es hacer otros discípulos para Cristo Jesús. Cristo Jesús me manda a que a otros les llame al arrepentimiento, al conocimiento y por supuesto a la conversión a Cristo. Ahora, yo tengo que también vivir acorde a ese mensaje. Tengo que vivir de acuerdo a ese mensaje. Entonces de ahí entra bueno, no puedo pecar, no puedo vivir como el mundo, no puedo hacer las mismas cosas que hace el mundo. Y por supuesto en todas estas cosas me ayuda el Espíritu Santo. Entonces, ¿a qué me refiero? De la misma manera como era con la situación de las angustias y de las aflicciones. Dios es el que nos consuela en todo momento de nuestras angustias y aflicciones si estamos viviendo de acuerdo a su camino. O sea, ¿qué es lo que Dios me pide hoy a mí? Todos lo sabemos, porque todo cristiano lo sabe. El punto es si lo está cumpliendo. El punto es si lo está haciendo bien. Entonces, ¿van a venir aflicciones? Sí, porque es el camino de Dios. Van a venir aflicciones. Vendrán dificultades. Y es en donde viene este otro pasaje. Pero Dios nos lleva en triunfo. Siempre nos guiará hacia el triunfo. Aunque los israelitas estaban atravesando por ese desierto y tendrían que atravesarlo por 40 años, Dios era el encargado de llevarlos por esos 40 años y podrían ser 100 años, no importa, es irrelevante, o 200. El Señor los iba a llevar ahí a la tierra prometida, a donde Él había prometido. Obviamente el nombre es está redundante lo que acabo de decir, era la tierra prometida, prometida a Abraham. Y Dios entonces los iba a llevar, los iba a sacar por esos 40 años. Estaba comprometido Dios en que llegaran triunfantes a esa tierra y por supuesto entraran y conquistaran esa tierra. Y así lo hizo. 40 años. Es cierto, sabemos que toda esa generación, fue destruida, eso sí lo sabemos, tenían que quedar ahí en el desierto porque era una generación incrédula. Y Dios les dio la sentencia y la sentencia fue correcta. Simplemente Dios no quería que estos que fueron incrédulos entraran a la tierra prometida. Iban a ser sus hijos. Ahora, ¿qué pasa? El número de los que salieron de Egipto, cuando uno hace las cuentas, el número de los que salieron de Egipto a los que entraron a la tierra prometida es casi igual. Es casi idéntico. El número no era menos. 40 años en el desierto, el número no era menos. Y no estaban más enfermos y no estaban más desnutridos, más bien eran guerreros capaces, se practicaron muy bien, se adiestraron muy bien ahí en el desierto como guerreros y por supuesto Dios estaba con ellos. Dios incluso tenía el cuidado, y esto es muy famoso, hasta de su calzado. Dios no dejó que su calzado se desgastase. Lo menciona la Biblia. Entonces, Dios está comprometido con nosotros, los creyentes, con cada uno de los creyentes a llevarnos a triunfo, pero si estamos cumpliendo lo que Él quiere.
si estamos haciendo lo que Él dice, si estamos cumpliendo sus planes, si estamos cumpliendo sus propósitos y si el llamado que Él tiene para nuestra vida, e incluyamos aquí a nuestra familia, si los planes que Dios tiene para nuestra familia se están dando. No es un eslogan. Y es entonces el tema de la fe lo difícil aquí, aparentemente, porque la gente toma, y muchos cristianos lo toman así, que el asunto de la fe es como aquí dice que Dios nos lleva en triunfo, entonces lo voy a poner. Y está bien que lo ponga, está bien que lo use, está bien que lo ponga como saludo de buenos días si quiere. Dios nos llevará en triunfo y bueno, está bien, pero está siguiendo el camino del Señor, está cumpliendo con los propósitos que Él tiene. Hay un contexto y ese contexto tiene que cumplirse. El apóstol Pablo no lo menciona, obviamente. ¿Por qué? Porque el contexto es su propia vida. Él no, con cada principio que él da, él no va a estar recordando su vida y todo lo que él ha pasado. Ya lo dijo, ya estuvo. Y todo este camino, consideren el camino del apóstol Pablo con tantos sufrimientos, problemas, conflictos, pero había triunfo. Siempre habría triunfo. Siempre habrían nuevos creyentes. Siempre habrían iglesias formándose. Y de hecho, el apóstol, y lo vamos a ver en Filipenses también, el apóstol menciona que estos sufrimientos, que estos conflictos, lo mencioné antes cuando estábamos viendo las aflicciones que sufría el apóstol, estos conflictos más bien servían para el progreso del evangelio, para lo mejor. Entonces Dios le da vuelta a esas derrotas, Dios le da vuelta a esos males, Dios le da la vuelta a todo esto para que sirva para bien. Y para que sirva para bien, no solamente para el siervo o sierva que está utilizando en ese momento, sino para los que están alrededor. Es un proceso, es un proceso. El evangelismo es un proceso, la enseñanza es un proceso, la vida de iglesia es un proceso en donde estamos construyendo nuestras propias vidas y en donde ayudamos y colaboramos en construir la vida de otros. Pero no es un proceso que se va a dar en medio año, no se va a dar en 3 meses. No digo yo ya creo en Cristo, entonces que el Señor me resuelva toda mi vida. Tiene que haber un camino, porque Dios pone ese camino y ese camino está lleno de dificultades. No voy a decir que esté lleno de dificultades, depende de Dios cuál es el camino que nos ha puesto a cada uno, pero sí hay dificultades. Sí hay dificultades y a veces esas dificultades nos hacen pensar que no vamos a llegar. Es que eso es lo bueno y lo importante de este pasaje y lo mal de no considerar el contexto, porque simplemente vemos, bueno, Dios nos lleva en triunfo en Cristo Jesús y simplemente lo vemos así. Em, Consideren estos otros pasajes que hemos visto. Acabamos de ver uno. Dice el apóstol, versículo 13, no tuve reposo en mi espíritu porque no había visto a Tito. Y así el apóstol, y lo hemos leído, se expresa en diferentes situaciones, las cuales no podemos decir exactamente a qué se refiere el apóstol. Así como en esta, no lo había visto. ¿Por qué? Porque habían persecuciones. ¿Por qué? Porque le había dicho iba a llegar y no había llegado. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué pasó con Tito ahí? ¿O tuvo algún problema? También se enfermaban. Eso también lo menciona el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se afligía mucho, no solamente porque él se enfermaba, sino porque más se afligía porque se enfermaban otros de sus colaboradores. Era una gran aflicción para él. Era un gran problema. Dice en una ocasión, Dios tuvo misericordia de él y de nosotros también, y de mí, para que no llevárselo a él y que yo tuviera tristeza. Y una gran tristeza. El apóstol Pablo tenía muchas aflicciones, el apóstol Pablo tenía muchos conflictos. Y aunque no sabemos a qué se refiere exactamente o no podemos evaluar las ocasiones exactas a qué se refiere, existen algunas situaciones con las concordancias que se entrelazan y puede ser, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Lo que sí sabemos es que el apóstol Pablo tenía muchas aflicciones. ¿Será que en algún momento el apóstol dijo, está demasiado difícil esto? ¿Está demasiado cansado? ¿Está demasiado duro? O sea, no, nunca lo dijo.
Es que humanamente, es que el humano es muy frágil, el humano es sensible, y especialmente cuando ve enemigos y especialmente cuando ve tanto conflicto, ¿será? O sea, estaba seguro del mensaje, por supuesto. Estaba seguro de la verdad que tenía, por supuesto. Pero ¿será que en este lugar en serio van a recibir el evangelio? ¿Será que en este lugar, dice el apóstol Pablo, a veces se levantaba tanto conflicto en este lugar, en esta ciudad o en esta área? Había tantos conflictos, tantos problemas. Creo que ya he mencionado cómo es tan famoso eso en su segundo viaje, cómo estaba él en una ciudad y llegaron a perseguirlo. Después tiene que irse él a otra ciudad y más adelante estos que estaban en esta primera ciudad van a perseguirlo a esta otra. Y así fue el apóstol Pablo con tantos conflictos, con tantos problemas. Y diría yo, más de una vez, solamente en su corazón me refiero, solamente en sus sentimientos y en su oración íntima a Dios, tal vez dijo, será, pero eso es lo bueno de Dios. Eso es lo bueno de Dios, que aunque nosotros ya desmayemos, aunque nosotros ya estemos cansados, que aunque nosotros ya no veamos la salida o no veamos que esto vaya a progresar, porque hay demasiados persiguiendo, hay demasiados maldiciendo. Todo el imperio romano después se volcó contra el cristianismo. Y es por eso que surge este gran libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es formidable para cualquiera que tiene el espíritu vivo, que es hijo de Dios. Entonces es un libro formidable porque nos hace pensar que las cosas en el mundo no sirven para nada y no valen nada. Sin importar qué tan grande, qué tan enorme ser demoníaco sea el que se levante contra el mundo a dominarlo. De todas maneras, siempre es Cristo el que tiene el poder y el único digno y el único que se sienta en el trono de Dios y el único que vale todas las cosas. Ese es el sentido del mensaje de ese libro. ¿Y por qué? Porque todo el imperio romano se había levantado contra todo el cristianismo y los estaban matando de una forma espantosa, los estaban persiguiendo de una forma espantosa. Y es en esos momentos donde pareciera que no vamos a vencer, donde pareciera que esto se va a destruir. Pareciera que todo esto se va a acabar a nuestros ojos y a nuestra humanidad. Pero eso es entonces donde surge pasajes como este. Dios siempre nos llevará en triunfo. Dios siempre nos llevará en triunfo en Cristo Jesús. Entonces, aunque veamos este camino por el cual Dios me ha llevado y que es un camino difícil o cansado o hay muchos enemigos o hay muchos conflictos y a mis ojos pareciera que no voy a triunfar o que no voy a llegar, no voy a encontrar la salida, pues es lo bueno que tenemos todas estas experiencias. Dios siempre y es especialista en llevarnos al triunfo. Pero si nosotros seguimos adelante, seguimos avanzando. Hace un momento estaba mencionando el ejemplo de los israelitas. El ejemplo de los israelitas fue formidable. Ya saben, al llegar ahí a la entrada de la tierra prometida, lo que pasó con Moisés. Entonces es Josué quien se queda y es Josué quien introduce al pueblo a la tierra prometida. Conocen la historia o si no vayan a revisarla, es importantísima y es valiosa. Pero algo muy importante pasa entre el libro de Josué y el libro de Jueces, y es que en el libro de Jueces lo que vemos es que los israelitas ya no siguieron conquistando, se fueron a las montañas. Y es en las montañas en donde se mantenían ya los israelitas y el pueblo de Canaán seguía ahí gobernando, en el área de los valles. Entonces ellos no terminaron la obra. Josué hasta repartió la tierra. Sabían ellos a quién le correspondía que, y por supuesto, Dios estaba con ellos, se iba a estar con ellos, y habían ejemplos, hubo ejemplos, en ese caso Caleb es uno de los ejemplos importantes, cómo fue a atacar en Hebrón, si no estoy mal, perdón, a los hijos de Anac, y ahí fue a atacarlos, siendo él ya de 85 años de edad, Caleb, y a tomar su tierra y a tomar su posesión. Dios estuvo con ellos y Dios estaría con todo el pueblo de Israel, con todas las tribus, conquistando la tierra que él ya les había dado. Pero ¿qué pasa en jueces? Incluso se les aparece el ángel de Jehová, es que ustedes no quisieron, es que ustedes no fueron. Y por eso ellos entonces
habían sufrido tal batalla, tal conflicto entre los mismos pueblos cananeos que tenían que o tuvieron que salir huyendo a esas áreas montañosas de la tierra. Estaban adentro de la tierra prometida, sí, pero tenían que irse a esas áreas. Y esto fue hablado por el ángel de Jehová. Está en los primeros capítulos de Jueces. Entonces, ¿qué pasa? El temor. Y es un pasaje muy importante. Y es un tema muy importante, porque el temor es contrario definitivamente a la fe. Y por supuesto, contrario definitivamente al amor. Las aflicciones de este mundo y las aflicciones de la vida del creyente tienen como propósito amenguar nuestro ímpetu, nuestro deseo y nuestra virtud de cumplir el propósito de Dios, cumplir el propósito de Dios en nuestra vida y cumplirlo también en la vida de otros. Quiere decir esto que entonces el reino de Dios no va a seguirse expandiendo, sino que mejor me lo quedo guardado. El reino de Dios me lo quedo guardado en mí y casi no le digo a nadie que soy cristiano o que ni siquiera se den mucha cuenta. ¿Por qué? Porque así entonces no me señalan, no me critican, no me maldicen, no me dicen esto y aquello, y ya vivimos todos en paz. Y tiene similitud todos estos pasajes. Había una promesa de Dios, Dios da al ángel de Jehová, que es formidable, pero el pueblo de Israel tuvo temor. Muere Josué, entonces se quedaron sin líder, pero no se quedaron sin promesa, no se quedaron sin propósito, y ahora el propósito era de ellos, de cada tribu, luchar y esforzarse por cada área. Y ellos no lo hicieron. Tuvieron temor. Y tuvieron temor de otros dioses, tuvieron temor del diablo, por supuesto, tuvieron temor de los demonios. Ese es uno de los problemas de los creyentes. Pues a ciencia cierta, muchos creyentes le temen al diablo, sin darse cuenta que ellos tienen la victoria. Alguna cosita hace el diablo y entonces ya nos da miedo. No digo que todos, pero hay muchos, y diría yo la gran mayoría. Y por eso hay que hacer diferentes formas y cosas, y especialmente hacerse al modo del mundo. Aquel predicador que se hace al modo del mundo, ese predicador es famosísimo. Ese es muy importante. Ese es muy bien recibido por los gobernantes, ¿no? Por los presidentes en los palacios. Pero el que se dedica a buscar al Señor, el que se entrega a Él, eh, le cuesta, porque el mundo va a batallar en su contra. Y todos los creyentes, los verdaderos creyentes, van a batallar. Y el mundo va a batallar en contra de ellos, para que se desvíen, para que se desanimen y para que se vuelvan como es Israel, que se tuvo que ir a las montañas allá a refugiarse, porque ya le tenían miedo a los cananeos. ¿Por qué? Porque sus grandes líderes ya habían partido y ya no tenían líderes. Pero es que en sí el problema no es que no tuvieran líder, el problema es que les faltaba fe, les faltaba confianza, les faltaba seguridad. Es por eso que el creyente tiene que aprender en la vida cristiana y tener y empezar ya a vivir una vida cristiana genuina, dándose cuenta que muchas aflicciones vendrán, pero ninguna de todas esas aflicciones tiene que amedrentarlo. Y vienen, y vienen bastante. A veces puede ser una enfermedad, a veces son líos de dinero, a veces son líos de trabajo, a veces es problemas en la familia. Vendrán, por supuesto, pero está caminando con Dios y si usted está caminando con Dios, entonces tiene que saber que Dios siempre le guiará al triunfo en Cristo Jesús. Siempre le llevará en triunfo en Cristo Jesús. Ese es el contexto. ¿Y cuál es el contexto personal? ¿Cuál es mi contexto personal? A veces decimos, no, ya no quiero esto, o ya no voy a hacer esto, o ya no voy a pedir esto, ya no voy a buscar esto. ¿Por qué? Porque nos sentimos desganados, porque sentimos que algo le ganó a Dios. ¿Qué es lo que Dios le ha prometido? Eso es muy importante. ¿Cree que Dios le ha prometido la vida de su familia? ¿Cree que Dios le ha prometido que salvará a sus familiares?
No me malentienda. ¿Esto quiere decir entonces que inmediatamente todos serán salvos? No, somos salvos solamente los que nos entregamos a Cristo. Pero me refiero a que es una batalla. Es una batalla para conquistar esos corazones. Es una batalla para conquistar a esas personas. No es solamente, te di el mensaje hoy, me tardé 15 minutos y bueno, no quisiste, adiós. Es una batalla, es una lucha. Es reclamar a esas personas para Cristo. Es reprender al demonio de sus vidas. Y de hecho vamos a ver todos esos lazos, todos esos lastres, como dice el apóstol en el versículo 11, todas las maquinaciones del demonio, todas las maquinaciones del diablo. Y tenemos que ser soldados del ejército del Señor, sabiendo que Él nos llevará en triunfo siempre, pero por lo tanto debemos dar la lucha y debemos dar la batalla. Y por medio de nosotros, dice, termina el versículo 14, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, el olor de su conocimiento. Versículo 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. La mejor referencia que tengo a esto, y es con respecto a los manuscritos, es cuando dice en el versículo 15, grato olor, más exactamente es un olor fragante. ¿Por qué digo que esta es una nota muy interesante, muy importante, que se ve en los manuscritos? Pues obviamente eso nos habla acerca del sacrificio. Para Dios somos grato olor. O sea, más bien para Dios somos olor fragante. Este es un pasaje que recuerda el olor fragante, ese término, esa frase, nos recuerda a los sacrificios en el Antiguo Testamento y que los sacrificios en el Antiguo Testamento son olor fragante, tenían que ser olor fragante para Dios. La idea era que subiera la presencia de Dios de una forma fragante, un olor grato, un olor agradable para Dios. Entonces, somos grato olor, somos olor fragante para Dios en Cristo Jesús. Porque su Hijo está en nosotros, su esencia está en nosotros y nosotros ya hemos recibido esa esencia. Para Dios somos grato olor. Pero es lo extraño acá. El apóstol utiliza este término del grato olor para empezar a demostrar, empezar a hablar, em, hacer ciertas divisiones de conciencia, por así decirlo, entre las personas, entre los seres humanos. Tomen en cuenta que nosotros como creyentes somos una nueva raza. Nosotros somos nuevas criaturas. Hemos sido creados de nuevo. Dice el apóstol Juan que nosotros estábamos en el mundo, pero fuimos sacados del mundo y por eso el mundo nos odia. Una explicación muy interesante de por qué el mundo nos odia es precisamente este pasaje que menciona el apóstol Pablo aquí. Muy importante. Y él lo utiliza, y es hasta ahí donde nos quedamos, el símbolo del olor, el olor fragante. Para Dios somos olor fragante. En Cristo Jesús quiere decir que somos un sacrificio para Dios. Somos algo grato para Dios. Pero también este mismo olor de Cristo en nosotros lo siente el mundo, lo percibe el mundo y lo verá el mundo. Y por eso el mundo va a reaccionar sobre nosotros, sea positivo o negativo. El apóstol lo va a explicar. Hasta ahí nos podemos quedar. Hasta ahí nos podemos quedar con respecto a esta imagen tan importante, porque el apóstol que está diciendo, ¿hay algo espiritual en esto? ¿Hay alguna situación espiritual en esto? ¿O simplemente está usando el símbolo? Es muy extraño, muy interesante, pero muy acertado, ciertamente. En los que se salvan y en los que se pierden. Somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, y ahora lo va a elaborar el apóstol. ¿A qué se refieren los que se salvan y en los que se pierden? Versículo 16. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Es por medio de la palabra que nosotros damos a conocer este olor fragante. Es por medio de la palabra de Dios que nosotros y nuestras acciones, nuestras actitudes y nuestra vida, que nosotros damos a conocer a Cristo al mundo.
Y este dar a conocer no puede estar escondido, no puede estar oculto. Si lo dejamos guardado, dejamos de ser soldados de Cristo y parte de este llamado que Dios nos ha dado. Es a eso a lo que me refiero con que no podemos utilizar simplemente el siempre triunfantes o triunfantes en Cristo como un eslogan nada más, sino que vivamos esa vida de verdaderos creyentes y que reflejemos la vida de Cristo y que demos el mensaje de Cristo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Cuando hacemos esto, entonces sí, Dios nos consuela en todas nuestras aflicciones. Son abundantes nuestras aflicciones, pero Dios nos consuela con la misma abundancia. Y ahora esto siempre nos lleva en triunfo. Siempre nos lleva en triunfo. La pregunta es, bueno, entonces, ¿da a conocer el conocimiento de Dios a todas las personas? ¿O se lo guarda? ¿O no lo muestra? ¿No quiere hablar de Cristo? ¿Qué es lo que pasa? Y por supuesto, da a conocer el olor de Cristo, la fragancia de Cristo. Usted la da a conocer a donde quiera que vaya y en donde sea que esté. En ninguna manera quiero decir que con esto se tiene que buscar a los jefes y que los jefes se tienen que convertir o alguna cosa así, sino que por medio de nuestras acciones, por medio de nuestra virtud, por medio de nuestro carácter, demos a conocer a Cristo en nuestra vida. Pero definitivamente el versículo que desconcierta más es el 16. A esto ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Asumo que muchos conocemos muy bien esto, como muchas personas nos rechazan, como muchas personas hasta les cae mal cómo hablamos, cómo decimos las cosas. ¿Por qué siempre esto? Y no es que estemos repitiendo Jesús y Jesús y Jesús todo el tiempo, porque además eso es tomar el nombre de Dios en vano. O sea, buenos días, en nombre de Jesús, páseme el lapicero en nombre de Jesús. Páseme el limpiador, abra la puerta en nombre de Jesús. Eso es tomar el nombre del Señor en vano. Y no se trata de eso, estar hablando. Estar hablando es dar a conocer el misterio, el mensaje del Señor, la salvación que tenemos y por qué nosotros tenemos dicha, gozo, paz, esperanza, consuelo, alegría. ¿Por qué nosotros no necesitamos vicios? Porque vivimos bien, vivimos con gozo, vivimos con paz si soy verdadero creyente. Y si soy verdadero creyente y vivo con tristeza, con soledad, con ira, con rencor, es porque no estoy obedeciendo en primer lugar. No estoy obedeciendo al Espíritu Santo que está dentro de mí, hablándome y hablándome y hablándome cómo tengo que vivir y qué cosas debo cambiar y mejorar. Entonces, ¿qué pasa? Si soy más del mundo, si me hago más al mundo, el mundo me recibe, al mundo le agrado. Si hablo como el mundo, si comunico supuestamente la palabra como el mundo, pues entonces al mundo le es agradable porque no se sienten acusados, no sienten el juicio inminente de Dios, no sienten la condenación absoluta que Dios les dará si no reciben a Cristo y si no se someten a Cristo. Para ellos, para el mundo, aquel que habla la verdadera palabra, que da el verdadero mensaje de Cristo, que habla del Señor correctamente, que vive el camino del Señor, es un ser despreciable, porque el mundo rechaza todo lo que es de Dios, el mundo odia todo lo que es de Dios y al creyente le toca estar ahí, metido. Esa es la paciencia de los santos, de la cual se menciona también en Daniel y se menciona en Apocalipsis. La paciencia de los santos, la perseverancia de los santos. Que los santos, a pesar de las contradicciones y conflictos y situaciones difíciles, sigan adelante en la vida que Dios me ha dado, en el propósito que Dios me ha dado. Más o menos tiene que ver con lo del yugo desigual. Se une a una persona inconversa, pues espere que haya conflictos. Especialmente qué tan entregado al mundo esa persona inconversa. Eso tiene que ver con el yugo desigual y eso tiene que ver con el matrimonio. Pero hasta ahí mejor me voy a quedar con eso. Hay conflictos en el mundo y el mundo, mientras más nos parezcamos a Cristo, mientras más reflejemos a Cristo, mientras más busquemos a Cristo, mientras más amemos a Cristo y mientras más nos parezcamos a Cristo, el mundo nos va a odiar más y nos va a detestar más. Un misionero muy famoso eh, una vez se puso alegre cuando lo insultaron en la calle. Se puso alegre.
Y entonces le preguntaron por qué. Es que en todo este día no me había insultado nadie. Entonces yo pensé que al diablo ya le estaba cayendo bien. En cambio, que me insulte significa que el diablo sigue enojado conmigo, sigue molesto conmigo, sigue odiándome. Aleluya. Quiere decir que estoy cumpliendo el propósito de Dios y el camino de Dios. Ahora, muy importante, y este es un abrir la puerta. Em, el olor fragante que nosotros tenemos, porque Cristo está en nosotros, es un olor de vida para aquellos que van a recibir la vida. Entonces, y se va dando cuenta que no es un convencimiento. Esto es parte integral con respecto al evangelismo. No es un convencimiento. No es una situación solamente, que es muy importante, sí, pero no es solamente intelectual. Es decir, un convencimiento intelectual, sino que esa gente en nosotros tiene que ver esa vida eterna que Dios nos ha dado y entonces esas personas anhelan eso. ¿Quién revela esto? Lo revela Dios por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está usándonos a nosotros, revelando la vida que hemos recibido por nuestro Señor Jesucristo, esa vida eterna que mora en nosotros, que vive en nosotros, que palpita en nosotros y que Dios quiere darle a ellos, que Dios les está ofreciendo a ellos. Y por eso decía, es un misterio, es una cuestión espiritual, es algo netamente que corresponde a esa dimensión maravillosa en donde Dios existe, en donde está el reino de Dios y Dios, por medio de su Espíritu, tocando esos corazones, hablándoles lo que nosotros no conocemos, no entendemos y de una forma que es una revelación maravillosa y fascinante, es muy interesante. Lo vamos a ver y lo vamos a seguir viendo porque estos procesos tienen mucho que ver. A lo que me refiero es, no consideremos el evangelismo simplemente como un mensaje, un método y una fórmula, porque el evangelismo no es eso. El evangelismo empieza desde mi entrega a Cristo, porque con mi entrega a Cristo yo voy a tener el olor fragante de Cristo. Voy a usar la imagen que aparece aquí. Y se trata de que yo tenga el olor fragante de Cristo. Eh, definitivamente es un símbolo, ¿no? Porque no es un olor, es una presencia, es un vivir, es una forma de hablar, es una forma de ser, es una forma de pensar, es una forma de actuar. Si tengo todas estas cosas, ese es el olor fragante de Cristo, pero sobre ese olor fragante de Cristo va a reaccionar la gente. En el caso de los del mundo y que aman al mundo, van a olor nada más, van a sentir, perdón, olor de muerte para muerte. Es interesante. Quiere decir que esas personas no van a venir a Cristo por nada. Es muy extraño, muy interesante. Ciertamente es algo que nosotros no sabemos. Si usted piensa, bueno, y entonces tenemos que seguirles predicando, sí, tiene que seguirle predicando absolutamente a todos, porque eso es algo que nosotros no sabemos. Es algo que tiene que ver con esas personas y sus corazones. Y cómo esas personas, sus corazones van a reaccionar al mensaje de Cristo. Toma en cuenta también que hay muchas personas que rechazan el mensaje de Cristo hoy, pero tal vez mañana ya se van a entregar. Así que no nos toca a nosotros estar juzgando, ni decirle a las personas, ya se va a ir al infierno, ni ninguna cosa así. No hace falta. No nos corresponde a nosotros. No sabemos el día de mañana. Dios dará otra oportunidad y seguirá llamando a sus corazones. Y ahí van a sentir el olor de vida. Ese es el asunto. Es muy interesante, ¿no? Es sentir el olor de vida. Es sentir, esta es la dirección, aunque no la conozco bien, aunque no entiendo bien de qué se trata, pero es un olor de vida y ahí está la eternidad y saber que ahí está Cristo Jesús, dándole, llamándole por medio de nuestro carácter, nuestra esencia, nuestra vida, el Espíritu Santo que está en nosotros, llamando a esas personas para que reciban también esa vida eterna que nosotros hemos recibido. Es un evento ciertamente también formidable espiritual, glorioso y maravilloso. Por lo cual, ¿qué nos toca a nosotros? Orar, orar, suplicarle al Señor, rogarle al Señor que estas cosas sean vistas por aquellas personas que no conocen a Cristo. Hace un tiempo, hace un momento mencionaba a nuestros familiares. Esto es lo que tenemos que orar.
que el Señor les lleve este olor fragante, les muestre este olor fragante, que cuando yo les hable de Cristo, entonces reciban ese olor fragante, que cuando alguien más les hable de Cristo, que reciban el olor fragante para vida y que entonces se entreguen a esa vida, porque no podemos venir a Cristo porque me va a ir bien, eso es mentira. No pueden venir a Cristo porque entonces van a ser millonarios y multimillonarios. Eso es mentira. No pueden venir a Cristo porque entonces así se les van a acabar los problemas. Es mentira. Vienen problemas, vienen aflicciones. Pero esta es la diferencia. Olor de vida para la vida eterna, para recibir la gloria, para estar delante del Señor. O sienten el olor de muerte para muerte, su condenación, destrucción y su ruina. Eso es lo que debemos orar. Y sobre aquellas personas que tanto se han alejado, que sí, yo ya oí el mensaje, sí, pero es que no ha olido, no ha sentido esa fragancia. Y no quiero decir que quienes les hablaron no tenían esa fragancia. Por alguna razón, por algún motivo, no les ha brillado el rostro glorioso de Cristo en sus corazones. De eso habla el apóstol Pablo más adelante. Es el evento de la conversión, es algo formidable y lo vamos a ver más adelante y por eso decía. Esta carta es muy interesante con respecto al evangelismo, con respecto a la conversión, y aquí ya empezamos los temas más fuertes, más profundos. El apóstol utiliza un símbolo para hablarnos de cosas espirituales, también son cosas simbólicas, nos habla sobre cosas del Antiguo Testamento, pero ¿de qué? El apóstol solamente lo unió todo, de una forma maravillosa, de una forma muy bella y con expresiones muy bellas que nos hacen entender con figuras muy claras qué es esto que pasa, por qué somos tan odiados. Sí, es que siente el olor de muerte para muerte. Por eso nos odian, por eso nos detestan, por eso nos tratan mal, por eso nos maldicen. Les recordamos lo que ellos no pueden ser, lo que ellos nunca tendrán y por supuesto también les recordamos el juicio que vendrá sobre sus vidas. Si tan solo se entregaran a Cristo, si tan solo contemplaran el rostro del Señor,